A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en el día de hoy tenemos el placer de presentar un tema de suma importancia para la historia ecuatoriana. Vamos a ver el tema construcción de la etnicidad negra en Esmeraldas. Para hablar de este tema tan importante hemos invitado a la historiadora doctora Rocío Rueda. La doctora Rocío Rueda tiene una licenciatura en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, una maestría en Historia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Quito. Es doctor en Historia, obtenido en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha sido vocal del Consejo de Educación Superior, que a propósito es ahí donde tuve el placer de conocer a la doctora Rocío Rueda. Actualmente es directora y docente del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Tiene varias publicaciones y varias investigaciones. Precisamente una de ellas es el motivo de esta conversación. Me refiero a la investigación luego realizada en un libro denominada De esclavizados a comuneros, construcción de la etnicidad negra en Ecuador, siglos XVIII y XIX. Investigación y libro que obtuvo el Premio Nacional de Historia José Mejía Lequerica, otorgado por el municipio de Quito en el año de 2019. Rocío, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Gustavo. Rocío, ¿qué es lo que te motivó a tratar temas tan importantes para nuestra historia como los temas relacionados con la población negra? Bueno, yo diría que son varias motivaciones. Una de ellas tiene que ver con la falta, diría yo, de producción historiográfica a nivel nacional sobre las poblaciones negras. En general, yo diría que no hay una ausencia significativa de estudios sobre la población negra y más sobre la región de Esmeraldas y más particularmente o específicamente sobre la zona norte, que es el espacio geográfico en el cual yo trabajo y es producto del libro, ¿no? Que es la cuenca del río Santiago en la zona norte de la provincia de Esmeraldas. Entonces, yo sí pienso que esa ausencia, digamos, de producción historiográfica sí obedece en buena medida a que en algunos sectores, diría yo, de la sociedad ecuatoriana todavía prevalece esa visión como racista, ¿no? Una visión estereotipada, diría yo, sobre la cultura negra. Y le dan poca importancia, desde luego, así es, o sea, en los estudios. Claro, deciden o prefieren hacer investigaciones sobre otras temáticas, claro, pero ha sido relegada esta temática. Por eso yo hablo de que ha sido invisibilizada la cultura negra a nivel nacional. Entonces esa era una de las motivaciones, y la otra que es importante también, cuando yo cursé la maestría en Historia Andina en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, ahí se generaron unos importantísimos debates entre historiadores, mismos historiadores colombianos, historiadores latinoamericanos e historiadores europeos.
Fue una maestría con un nivel muy alto, diría yo. Qué bien. Y ahí desde los propios objetos de estudio de cada uno de estos historiadores, se evidenció la presencia de la cultura negra a lo largo de la historia. Ellos, por ejemplo, trabajaban, Germán Colmenares, uno de los historiadores importantes a nivel de Colombia, él trabajó sobre todo el proceso de conformación de la cultura negra en la zona de Popayán, ¿no? La sociedad esclavista. Y ahí él logró determinar, por ejemplo, cómo estas sociedades en medio de espacios de esclavitud, en situaciones complejas de dominación, tanto en la etapa colonial y más tarde en la republicana, establecieron una serie de estrategias que lograron construir sus propios procesos identitarios, sus propios procesos históricos. Y eso no únicamente con Germán Colmenares, hay un sinnúmero de trabajos, por ejemplo, el profesor Zuluaga, ¿no es cierto?, también sobre la zona del Patía. Anthony Macfarlane, un historiador inglés, sobre las sublevaciones indígenas, afros, y determinaron cómo estas poblaciones en esos espacios de dominación realmente lograron utilizar una serie de estrategias para lograr construir sus propios procesos históricos. Entonces, yo diría que estas dos motivaciones fueron claves para tu investigación. Precisamente, Rocío, tú vas a hacer tu investigación en la provincia de Esmeraldas y vives ahí un tiempo y compartes experiencias con las comunidades ahí asentadas. ¿Cuál fue el hilo conductor para tu investigación en esa zona? Bueno, lo que nos interesaba era determinar qué hechos históricos, ¿no es cierto?, o sea, qué hechos fundamentales y en qué momento de la historia permiten construir esta etnicidad y esta identidad negra, ¿no es cierto? Porque en este proceso de construcción histórica, las poblaciones negras utilizan una serie de estrategias diversas, ¿no es cierto?, dependiendo del contexto social en el cual se enfrentan. Entonces, una va a ser las estrategias en la etapa colonial, otra va a ser en la fase de la independencia y otras en la etapa republicana. Entonces, lo que me interesaba era determinar qué hechos históricos, ¿no es cierto?, en estas distintas etapas históricas marcan esta construcción, ¿no es cierto?, de la historia de la población negra del norte de Esmeraldas. Qué bien, Rocío. Mira, en tu libro tú divides en varios capítulos o etapas en la colonia, la independencia y la república. Cuando hablas tú precisamente de la colonia, tenemos un dato interesante que tú pones, que se encuentra en el siglo XVI, se encuentran cacicazgos de la comunidad negra, cuando a través de la historia lo que se nos enseña y se ha manifestado es que los cacicazgos eran más bien indígenas. ¿Nos explicas de esto, por favor? Así es. Sí, este es un tema que ha llamado mucho la atención a los historiadores y estudiosos de la población negra. Bueno, eso habría que entender y remitirnos al siglo XVI. En el siglo XVI llega a Esmeraldas un primer grupo de esclavos, ¿cierto?, a través de un naufragio, y se establecen en la zona de Esmeraldas. Este grupo de esclavos estuvo liderado por un negro que se llamó Alonso Illescas, que era un negro ladino. Famoso Illescas, el famoso Alonso Illescas. Pero, ¿qué era o quién era Alonso Illescas? Primero, como te menciono, era ladino, y quién era un esclavo ladino, era aquel que ya había sido evangelizado, había aprendido el idioma y conocía la normativa española. Entonces, obviamente, él asume el liderazgo y con el afán de ir consolidando su presencia étnica en la región, va a establecer una serie de estrategias con este grupo de esclavos para lograr que las poblaciones de la zona, los grupos indígenas de la zona, los cayapas, los ñihuas, los malabas, ¿no es cierto?, logren realmente entrar en alianza con este grupo de esclavos. Qué interesante, ¿eh? Entonces, claro, Alonso Illescas va a usar una serie de estrategias, como va a ser primero el enfrentamiento bélico, después alianzas vía matrimonio, se casaban con las hijas de los caciques, van a adoptar formas de vida de los indígenas, formas en el vestido, en la ritualidad, en la alimentación, y de esa manera van consolidando su presencia en la región. Es más, van a adoptar la forma de organización política y social que son los cacicazgos indígenas.
Entonces los negros asumen y conforman estos cacicazgos que más tarde van a estar liderados por un negro y además conformados por zambos, por indígenas y por negros. El zambo, como tú sabes, era la mezcla, ¿no es cierto?, entre el negro y el indígena. Estas poblaciones que se están conformando, especialmente la población negra, está en situación de libertad, no eran esclavos. En primera instancia en el siglo XVI, cuando llegan Esmeraldas, ¿es así? Claro, ellos cuando llegan a Esmeraldas, ellos son esclavos, o sea, como producto de este naufragio, ¿no es cierto?, se huyen, ¿no es cierto?, este grupo de esclavos, por lo tanto, estos esclavos son denominados dentro de la normativa española de esclavos cimarrones. Entonces el cimarrón era aquel que se huía, ¿no es cierto?, de su amo, y la normativa establecía medidas de castigos muy fuertes hasta llegar hasta la muerte. Es decir, esta sociedad se conforma como una sociedad cimarrona, ¿no es cierto? Es una sociedad organizada a través de cacicazgos negros, pero que viven en medio de la libertad. Entonces esa sería un poco... Eso explicaría un poco la presencia de estos cacicazgos negros, o sea, se adopta los cacicazgos indígenas. Ahora, lo interesante de esto es que esta representación, ¿no es cierto?, de estos cacicazgos se evidencia a través de una pintura que fue mandada a elaborar, a representar uno de los oidores de la audiencia, Juan del Barrio de Sepúlveda. Él pidió que un pintor indígena, Sánchez Galque, pinte esta pintura, realice esta pintura para enviar al rey de España, demostrando que estos negros, ¿no es cierto?, se habían sometido a la corona española, porque eran negros cimarrones, ¿no es cierto?, negros que vivían en medio de la ilegalidad. Entonces se manda esta pintura y es interesante porque en esta pintura están representados los linajes de los cacicazgos, están los Arrobe y están los Illescas, pero además están vestidos a la usanza española, qué bien. Y además adornados con narigueras, con orejeras de oro, como lo hacían los caciques indígenas, y además utilizando armas que utilizaban los caciques indígenas. Entonces un poco la pintura lo que demuestra es la presencia de estos cacicazgos negros adoptados de la práctica indígena. Siguiendo el proceso, la esclavización, el proceso de esclavización en Esmeraldas viene a partir de mediados del siglo XVIII. ¿Cómo fue esto, por favor? Claro, hasta el siglo XVIII, digamos que Esmeraldas, yo califico dentro del libro, lo califico como el Gran Palenque. O sea, ¿qué era un palenque? Los palenques eran espacios de libertad, ¿no es cierto?, donde se huían los esclavos y conformaban estos palenques y tenían sus normativas, sus formas de vida, de autonomía establecidos por los mismos cimarrones. O sea, los cimarrones eran los que armaban los palenques. Yo denomino a Esmeraldas como el Gran Palenque. ¿Por qué? Porque a raíz de la presencia de Illescas y sus cacicazgos, hay una constante relación con las autoridades de la audiencia de Quito. Están negociando permanentemente, ¿no es cierto?, con estas autoridades. La pregunta que uno se hace es por qué unos esclavos cimarrones en una zona de frontera como es Esmeraldas están negociando con las autoridades de la audiencia y llegan hasta el rey. Entonces, uno entiende que eso se da ¿por qué? Porque la audiencia de Quito siempre estuvo empeñada en armar proyectos viales que conecten desde el callejón interandino hacia la costa pacífica con miras al comercio. Y necesitaban mano de obra. Necesitaban mano de obra que construya y mantenga además esos caminos. Claro, entonces los esclavos Illescas a la cabeza van a negociar con el rey la libertad de sus cacicazgos a cambio, ¿no es cierto?, de que ellos van a colaborar en los proyectos viales. Y se inician las construcciones de los caminos, pero el momento en que ellos son agredidos, ¿no es cierto?, son maltratados por los empresarios viales, como se les denomina, simplemente se retiran de la negociación con las autoridades de la audiencia. Entonces, para el siglo XVIII, ¿no es cierto?, Esmeraldas sigue como un espacio de libertad, sigue como un gran palenque y se inicia esta fase de esclavitud en el siglo XVIII. ¿Por qué cómo se da este proceso? Las cuadrillas de esclavos
vienen del sur de Colombia, de lo que era la Nueva Granada, básicamente de Barbacoas y el Chocó. Entonces los mineros, dueños de estas cuadrillas de esclavos, trasladan hacia la zona norte de Esmeraldas con el fin de abrir nuevas explotaciones de minas. O sea, especialmente de oro, ¿no? De oro corrido en los ríos, básicamente, y establece en la cuenca del río Santiago y el Cayapas. Entonces bajan estas cuadrillas y establecen lo que se llamó los reales de minas. ¿No es cierto? ¿En qué consistía un real de mina? Era como un poblado en el espacio selvático, en donde había una capilla, habían edificaciones para la vivienda de los esclavos, para el mismo vivienda para el dueño de la mina, y también para la construcción de las herramientas que se utilizaban en la minería. Entonces establecen estos reales de minas y se arranca con este proceso, digamos, de esclavitud que se da ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero antes de eso, Esmeraldas es una zona de libertad. Es tan zona de libertad que muchos esclavos del Valle del Chota y esclavos de las minas del sur de Colombia huían hacia Esmeraldas porque sabían que era un espacio libre, ¿no? Espacio, claro. Tenían trabajo y también, claro, una relativa libertad. Claro, hacían su vida en relación con otros negros libres, ¿no? Claro. Con autonomía y libertad. Bueno, ahí se inicia la esclavitud. Ahora sigamos del proceso. En la época de la independencia, ¿a qué se dedicaron la población negra, especialmente los varones? En la época de la independencia es interesante anotar, para esa época teníamos ya 3 reales de minas, ¿no es cierto? Se habían establecido en la zona norte 3 reales de minas que son el real de minas de Huembí, Ajaví, ¿no es cierto? Playa de Oro, ¿no? Son 3 reales de minas, como te digo, reales en los ríos Santiago y Cayapas, más o menos en esa zona. En la cuenca del río Santiago y río Cayapas. Están, es más, en esos ríos asentados estos 3 reales de minas, ¿no es cierto? Son estos esclavos de estos reales de minas los que van a participar en el movimiento de la independencia. Como tú sabes, en la fase de la independencia, tanto los realistas como los insurgentes ofrecieron la libertad a los esclavos. Claro. A propósito de la normativa emitida por Simón Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, los negros o se aliaban a un bando o se aliaban al otro bando porque los dos les ofrecían la libertad. En este caso, los negros de los reales de minas apostaron por la insurgencia. Y es importante anotar que la insurgencia tenía su propio proyecto, que era la independencia, ¿no es cierto? Y los esclavos tenían su propio proyecto, que era ser ciudadanos, ser reconocidos por los nuevos estados que estaban conformándose. Y vivir en libertad. Y vivir en autonomía en su propio territorio. Eso es lo que les interesaba. Entonces, de esa manera, los esclavos van a acoger en las minas, en los reales de minas, a muchos insurgentes. ¿No es cierto? Ahí está Joaquín Montúfar, ¿no es cierto? Ahí está Cuerio Caicedo. Y muchos otros colombianos que estaban participando. Está Rosa Zárate, por ejemplo, que después fueron ellos fusilados en Colombia. Entonces ellos van a acoger en estos reales de minas, van a participar como espías. Tú sabes que ellos conocían el territorio muy bien. Claro. Entonces eran espías, conseguían información, pasaban información, sabían exactamente cómo se estaban moviendo las fuerzas realistas y comunicaban a la insurgencia. Entonces, además del rumor es muy interesante porque el rumor juega un papel importante, ¿no? De que ya vienen, y en el fondo no hay tal, pero eso... Es un arma de guerra el rumor. Iba generando toda una inestabilidad. Pero ellos participan de esa manera muy activa en las guerras de independencia. En definitiva, la comunidad negra de Esmeraldas participó en la lucha por la independencia ecuatoriana. Ellos participaron, como te digo, además como soldados, ¿no es cierto?, en el ejército de la insurgencia. ¿Por qué? Porque el gobernador Tacón, que era el gobernador de Popayán en ese entonces, él mencionaba que hay que arrasar con estos reales de minas y terminar con estos negros sublevados. Entonces armó todo un operativo para llegar hacia la zona norte y ellos se organizaron para enfrentar a las tropas que venían desde Popayán. Siguiendo el hilo histórico, la manumisión
de los esclavos se da en 1851 con Uribe, perdón, Urbina, disculpa, con Urbina. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, este proceso en Esmeraldas se vivió de manera muy particular. Entonces, es importante ubicarnos, estamos en la zona norte, ¿no es cierto?, en la zona de esclavitud, mientras que la zona sur de Esmeraldas es una zona de libertad. Entonces, eso debemos tener muy, muy claro. Por eso es que el sistema de esclavitud es muy particular, no es similar a cómo se daba el sistema en las minas en Colombia, ¿no? Donde había realmente mucho castigo, generalmente estaba mucha represión de parte de los capataces. Aquí no, más bien era una esclavitud más laxa, diría yo, porque realmente los dueños no permanecían en las minas, generalmente estaban en las grandes ciudades y dejaban a los capataces. A los capataces, ¿no es cierto? Y además el elemento importante también que hay que entender es que los esclavos están en vinculación con gente libre, en permanente relación con población negra libre. Entonces eso va a hacer que la forma de esclavitud sea muy, muy particular, ¿no? En el caso de la manumisión es interesante porque una vez que se da la ley de la manumisión de esclavos, había todo un protocolo para llevar, digamos, a la manumisión. Uno de esos protocolos era que había que tasar, ¿no es cierto?, a los esclavos, cuánto valía un esclavo, y registrarlos, ¿ya? Y eso había que comunicar a una oficina para la manumisión, ¿no? Porque tenían que ser, obviamente, indemnizados los dueños. Se les y realmente fueron indemnizados. Sí, por supuesto. Se pagó a los dueños. Los dueños no iban a perder la inversión que habían realizado con los esclavos. Esta tasación no se realizó en la zona norte de Esmeraldas, y para el año 1854, los negros bajaron a la ciudad de Esmeraldas y simplemente se automanumitieron. O sea, ellos señalaron que como no se había cumplido la ley, que tenían que haber sido tasados y registrados, que ellos se automanumitían y simplemente se consideraban libres. Eso, por ejemplo, ese acto es un acto muy representativo y muy significativo, ¿no es cierto? Sí. Solo imagínate entrando estos esclavos, ¿no es cierto?, estos esclavos de las minas, y señalando y comunicando simplemente a las autoridades que ellos eran libres. Qué interesante, Rocío. Ahora, tú haces la investigación en la zona de la actual provincia de Esmeraldas, pero tú necesitas bibliografía. ¿Dónde obtuviste la bibliografía básica para escribir tu libro? Bueno, como yo te mencioné inicialmente, casi no hay producción historiográfica sobre el tema. Hay de otros espacios donde se ha dado la esclavitud, como el caso de Nueva Granada, en el Perú, ¿no es cierto? Hay estudios significativos, pero en el caso del Ecuador no. Y en ese sentido el trabajo fue muy arduo, de mucho esfuerzo, porque básicamente yo tenía que contar con información de primera mano. O sea, al no haber información bibliográfica, tenía que contar con fuentes documentales. Una fuente clave, importantísima, fue, por ejemplo, la crónica de Miguel Cabello de Balboa, del siglo XVI. Es una crónica muy valiosa. El padre Balboa es un misionero que está enviado por la corona para negociar con Alonso Illescas, ¿no?, en esta fase de negociación, y él describe toda la forma de vida de los negros y su relación con los grupos indígenas. Entonces, esa fuente fue muy importante para mirar las etapas tempranas de la investigación. Luego yo revisé como 7 tomos de Rumazo González. Él fue historiador, al archivo, ¿no? Historiador Rumazo González, él fue al archivo de Indias. Allá en España. Rumazo González fue, y lo que él hizo es transcribir la información. Y eso te digo porque yo viajé también al archivo de Indias y cotejé. Ah, qué interesante. Cotejaste la información y era exactamente qué bien, igual, Rocío. ¿no? Entonces, claro, este tipo de información fue muy valiosa para mi trabajo. Es de información oficial, lastimosamente es oficial, porque no contaba con información, por ejemplo, sobre la forma de vida, sobre la ritualidad, sobre las prácticas culturales, ¿no es cierto?, de estas poblaciones. ¿Por qué? Porque generalmente quien deja testimonios de estas formas de vida eran, por ejemplo, los doctrineros,
los religiosos, pero los religiosos no querían ir a Esmeraldas porque consideraban que era, ellos lo dicen textualmente en la documentación, era un castigo, era un infierno ir a trabajar en estas zonas calientes, cálidas y más con las poblaciones negras. Entonces casi no hay testimonios de doctrineros para cubrir este tipo de Tuviste que recurrir a información primaria. Sí, información primaria. A mí me llevó muchísimo tiempo recoger toda esta información. Yo hice un barrido documental, si cabe el término, revisé todos los archivos de Esmeraldas, los archivos de Popayán, por ejemplo el archivo del Cauca de Popayán fue para mí muy importante porque Esmeraldas para el siglo XVIII formó parte de la gobernación de Popayán. Esmeraldas. Formó parte de esa gobernación, entonces ahí obtuve toda esa información, ¿no? Como te digo, archivos Nacional de Historia, el archivo del Palacio Legislativo, el archivo de Indias, es decir, yo me demoré años recopilando realmente las fuentes primarias. Aprecio tu trabajo arduo de investigadora, Rocío. Y claro, el resultado está en tu libro que obtuvo el premio, que habíamos dicho ya, el premio Eugenio Espejo, dado por el ilustre municipio de Quito. Bueno, Rocío, ha sido un placer conversar contigo, te agradezco tu presencia, ha sido fundamental para aclarar algunos aspectos de la etnicidad negra en nuestro Ecuador. Muchas gracias, Rocío. Gustavo, yo te agradezco y te agradezco que me permitas compartir con la ciudadanía esta significativa historia del pueblo negro. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados televidentes, gracias por sintonizarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.